Procurador, ¿cómo le va? Buen día. Alejandro y Facundo, los saludamos aquí en Radio Ciudad. ¿Cómo está usted? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, Gusto escucharlos. gracias por atender. Bueno, ¿cómo están observando esto que recién enumeraba mi compañero Facundo sobre estos ataques a la justicia? ¿Hay una falta de compromiso con la gente? Sí. No, mira, hagamos una cosa. Si tenés algo para anotar, anotarte 4 o 5 palabras claves porque quiero que las desarrollemos. Bien. Vamos en tiempo porque te estuve escuchando. Primero, pensemos en el dato, pensemos en Olivero y el dato 20 juzgados. Pensemos primero en eso. Luego pensemos, anotar Olivero 20 para que lo desarrollemos, anotar la ministra de Seguridad el número de detenciones, ahí me quiero detener porque es grave y es importante. Anotar la palabra flagrancia, porque es muy importante. Anotar una palabra que pasa desapercibida, casi desapercibida en el discurso de la ministra, que es la palabra nosotros. Creo que la anotemos. Y por último, que anotes la expresión hay lugar. Entonces ahora volvemos al comienzo. Empezamos por Olivero y los 20. El dato del 2018, incluso hoy, es una falacia pensar que había 20 juzgados, porque en realidad los que juzgan y llegan a sentencias son las cámaras. Incluso en el proceso anterior, los juzgados de instrucción son los que llevaban, investigaban y elevaban a juicio. Es decir, que se reducía a 3 cámaras en la provincia el dictado de las sentencias. Por lo tanto, aun si quisieras hacer una ecuación numérica, me sorprende la incapacidad de entender cómo es el sistema judicial por parte de Olivero. Y otra cosa que me llama mucho la atención, porque yo he escuchado las intervenciones de Olivero y he escuchado su razonamiento, hay que tener mucho cuidado con un proceso que es un proceso social que se da en todos lados, donde las personas empiezan a sentirse parte del grupo amenazado. El grupo amenazado es aquel grupo que tiene una mejor posición social y siente que todos, el resto, los que están afuera, son sus enemigos. Entonces hay un proceso racional de querer anularlos, de querer encalzarlos. Claro, piensen, entre Olivero y su señora, en definitiva, legítimamente, porque son legisladores elegidos por el pueblo, tiene una posición de prácticamente 9 millones de pesos de ingresos en su hogar. Entonces tienen una mirada donde se sienten parte del grupo amenazado. Y todo aquello que está en el grupo de vulnerabilidad, de la pobreza, del que sale a delinquir, es su grupo amenazante. Entonces razonan con este tipo de ataques pidiendo y exigiendo que la justicia encarcele a todo el mundo, porque así reduce su amenaza social. Este es un punto que quería desarrollar y es muy importante. Después anotamos, si no me equivoco, en línea de tiempo, los números de las detenciones de flagrancia. Sí, 1080, por ahí. Sí. Mil y pico. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros, nuestro sistema, tenemos alrededor de 700 y algo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a pedir esos números porque me preocupa institucionalmente. Quiere decir que hay detenciones sin registro. Que esto es muy peligroso para una sociedad y para una convivencia en democracia. Que ellos sostengan que su número es 1000 y pico y nosotros tengamos registrados como debe ser, cada aprehensión o detención debe estar registrada y dar cuenta en el sistema judicial, porque esa es la manera en que se le pone a disposición de jueces y fiscales la situación procesal de una persona. Que tengamos un número con semejante diferencia me preocupa mucho y lo tenemos que revisar en función de cuál es la actividad que está desplegando el Ministerio de Seguridad. Ese es un número que me preocupa. En relación a la flagrancia, la propia ministra lo decía, hablaba de a quien detienen en el hurto, a quien detienen con bienes de dudosa procedencia. En muchos casos, si miramos los números que nosotros tenemos, son meramente resistencias a la autoridad. Alguien que incomoda porque le piden el documento, sí, y dice, ¿por qué me estás pidiendo el documento? Y se produce una situación donde hay una detención que es precisamente por resistencia a la autoridad. De esos te diría que representan el 30%. Esos no son personas sujetas a prisión preventiva. Y el del hurto simple tampoco, porque la escala penal es muy baja y no podría ni siquiera llegar a una condena efectiva. Entonces, en relación al número, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Primero, cómo se construyó, porque me está poniendo un signo de alerta muy importante.
Y segundo, lo está diciendo ella misma, hay tipos penales que por la pretensión punitiva posible no podrían tener prisión efectiva. Entonces tampoco pueden tener medidas de coerción como la prisión preventiva. Ahora se ha hecho una reforma del código. No, de verdad creo que no es la etapa al menos en que yo discuta eso, porque habrá que ver en el caso concreto cómo dirimen las partes la constitucionalidad o no de la norma, porque básicamente la reiterancia lo que ha hecho es decir, bueno, está bien, tuviste una situación policial, quedaste registrada frente a un hecho, todavía no sos condenado, quiere decir que todavía tu culpabilidad o tu responsabilidad penal no está declarada, porque eso necesita un juicio. Ahora tenés otro suceso cualquiera, te viste involucrado por el que sea 2 meses, 3 meses después, y por el solo hecho de acumular 2 procesos ya habilita, o según la pretensión de ellos, a que vayas y cumplas el proceso, tu investigación en prisión. Hola, ¿les escuchan? Sí, estamos escuchando. Atentamente. Bien. Entonces eso es peligroso, ¿Y qué me lleva a una reflexión donde veo que aún es más peligroso? Me quedaron 2 palabras. Primero, el nosotros. El razonamiento de la ministra, yo lo lamento muchísimo porque es una persona que merece toda mi dignidad, todo mi respeto y la quiero como mujer. Dice nosotros. Ella misma se separó del resto de los poderes. Al decir no se comprometan con nosotros, como si fuéramos algo distinto. Claro. Es no entender que los poderes del Estado el Estado es uno, con 3 funciones diferentes, pero la suerte o desgracia de la sociedad depende de todos nosotros. Y principalmente, como decían ustedes, depende de que cada uno cumpla también con un mayor esfuerzo su parte de responsabilidad. Porque acá necesitamos trabajo, necesitamos contención, necesitamos salud, necesitamos seguridad para minimizar la posibilidad del ocurrimiento de más delitos. Entonces digo, somos socios en esto, somos responsables porque somos órganos constitucionales, los 3 poderes, que en su cabeza esté presente él, que se comprometa no con nosotros, sino quiere decir que ella ya nos declaró como no parte del sistema constitucional de representación del gobierno. Y esto es peligrosísimo, porque a partir de ahí todo el razonamiento va a ser y nos va a poner en una posición de enemigos. Y esto es un grave error institucional. Porque para ellos nosotros no son sus enemigos, somos parte de la conducción de quienes la gente deposita en nosotros una solución. Y por último, después les permito las preguntas que quieran. Gravísimo, me parece gravísimo sostener en un discurso ideológico hay lugar en la penitenciaría. ¿Saben qué significa esto? Miren, están haciendo una ecuación económica. Ellos lo que están razonando es, hay un hotel frío, bastante poco cómodo, estrellas -5, que está ahí, sistema penitenciario 1, sistema penitenciario 2. Hay lugar en las camas. Entonces dice, en vez de, ¿qué es más barato? ¿Llenar las cárceles o resolver el problema social? Entonces fíjate el razonamiento. El razonamiento ya no está preocupada por el conflicto social, no está preocupada por lo que le pasa a los puntanos, está preocupada porque tiene camas ociosas. Che, llenemos las camas. Es una locura. Hay que ocuparse de las cosas básicas, de las cosas que son anteriores. Hay que poner diligencia en la conducción de los conflictos sociales. Hay que prever eso. No hay modelo de sociedad donde se pretenda que la solución a los conflictos sociales sea el mero encarcelamiento. Pero no solo es violar principios constitucionales, internacionales, que no tiene sentido entrar, porque del otro lado hay gente que está viviendo esto con mucha angustia. Y mucha más angustia si ve que entre 2 poderes se atacan. ¿Por qué nos atacan? Digo, no están entendiendo primero que cometen errores numéricos, no están entendiendo la justicia, se han alejado de la gente. Nosotros vemos al ciudadano doliente que viene todos los días a hablar con nosotros. Digo, me llama poderosamente y siento profundo dolor como miembro del Estado, como miembro de un poder, estar asistiendo a esto y tener que estar dando explicaciones y asombrarme con las palabras que ponen en evidencia cuál es la estructura de razonamiento que tienen los funcionarios de que están ahí a cargo, ni más ni menos que de la seguridad, o legisladores que se han alejado porque se sienten grupo
grupo amenazado. Entonces, la verdad es que me preocupa muchísimo. En esta corta síntesis que vos hiciste, informando lo que dijo la legislatura, y si vos lo pegás con lo que dijo la ministra, la verdad es que estoy azorado. Quizás mi cabeza no había tenido el momento de juntarlos a hacer una síntesis, pero estoy azorado. Luis, pero ¿por qué cree que está pasando esto? Más allá de estas cuestiones, ¿acaso se está pensando demasiado en la cuestión económica? Porque también en medio de la protesta de los judiciales, lo primero que salió a decir el gobierno es la patronal, no es el gobernador, la patronal de los trabajadores judiciales es el superior tribunal, a ellos tienen que hacerle el reclamo, más allá de que lo habían hecho. Pero ahí está, bueno, volvemos a lo mismo. Cuando ellos sienten que la monarquía pasa por el Poder Ejecutivo y que el resto no son parte del Estado, hay un problema, porque, mirá, vos sabés muy bien que los presupuestos se diseñan, pero el presupuesto, nosotros no recibimos toda la plata, nosotros la vamos recibiendo mes por mes. En el caso de ese mes por mes, por supuesto, estamos recibiendo el dinero que correspondía a un diseño presupuestario del año pasado con una inflación que vos la conocés, que sí, ni la habíamos calculado. Estaban presupuestado el dólar a un dólar de, creo que 600, 700 o mucho menos, a 400 y pico el año pasado. Y pensemos el impacto económico que ha tenido hoy. Entonces, desprenderse y decir simplemente que la patronal es otra, que es otro poder, cuando en realidad ellos son los que nos dan o nos retienen la plata, porque nosotros no administramos la plata, a nosotros nos mandan mes a mes la plata. Y lo que le estamos diciendo es, señores, ¿cómo podemos hacer para sostener un servicio público de calidad, o pretender tenerlo con calidad, con personal que está por debajo de la línea de indigencia, donde tenemos que estar peregrinando, ya no sabemos cómo hacer para incorporar los funcionarios que nos faltan? Y pensemos en la ciudad de San Luis, tal vez, la primera circunscripción, 4 fiscales. ¿Sabes cuántos hechos hay en la provincia? Alrededor de 25.000 hechos. Dividamos el resto y pongamos que la mitad es de San Luis, 12.000 hechos. ¿Cómo se abocan 4 fiscales a resolver 12.000 hechos? Ah, claro, pero ellos no hablan de los 12.000 hechos. Ellos hablan ellos toman como un logro haber detenido en flagrancia un pobre chico que probablemente en una situación social, estoy diciendo que hay muchos que son pícaros y son delincuentes, pero también están de los otros. Su gran logro es haber detenido 1.000 personas. Y los otros 11.000 que esperan justicia y no los podemos investigar, digo, no están mirando, no tienen mirada panóptica. Hablemos del sistema penitenciario, por favor, les está faltando eso, tener una mirada circular y entender que el fenómeno es conjunto. Entonces nos plantean la cuestión del Poder Judicial. ¿Querés que te diga, hablemos en términos reales y concretos? Mira, el presupuesto provincial del año pasado, por lo menos en cuanto presupuestado, no hablemos del presupuesto, era 550.000 millones de pesos. 550.000 millones de pesos. A la justicia le asignaban solo 24.000 millones de pesos. Fíjate la diferencia primero. Esto lo primero que te dice es cuánto me importa la justicia, cuánto le voy a dedicar a ese servicio público. 24.000. Sí. ¿Sabes cuánto cuesta resolver el conflicto judicial interno que tenía que ver con salarios, que tenía que ver con los ingresos del personal nuevo para tener mejor capacidad de atención, que tenía que ver con los jueces y fiscales que nos hacían falta? Todo, por todo concepto y para todo el año, 4.000 millones. ¿Sabés sobre cuánto? En un mes, ustedes dieron cuenta de la información recibida en un mes de más de 100.000 millones. En un mes de ingresos de la provincia, un mes, y resolver todo el conflicto judicial, solo 4.000. Cuando en realidad no es pedirle prestado algo, es pedir la actualización del presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos sí se lo actualizan. Ellos hacen sus compras a valores actualizados. Ellos pagan lo que quieren a valor actualizado. ¿Por qué? Porque se sienten dueños del dinero. Entonces, es muy difícil, pero el origen de esto es que ya nos declararon un cuerpo distinto del Estado. Está permanentemente en su expresión, en su razonamiento, que somos algo diferente. Entonces, esto es un gran problema. Institucional es un gran problema. Luis, y lo otro, la frase que más suele repetir el gobierno, incluso a través de sus medios de comunicación, es esto de la puerta giratoria. Un poco... La puerta giratoria tiene que ver con esto. Mira,
el sistema procesal es así. Vos tenés en flagrancia a una persona, la detuviste, tenés 24 horas para ponerla a disposición de un juez. ¿Cuál es el problema de la flagrancia como está hoy? Que vos, al fiscal, que es el que lleva adelante la investigación, para luego, dentro de 24 horas de ocurrido el hecho, lo tenés que llevar al juez, no tenés prácticamente tiempo de producir la información para acreditar de manera suficiente que esa persona es la autora, porque no te creas que porque me traes un tipo esposado es la persona que fue. En muchos casos sí, en muchos casos no. Si yo tengo una resistencia a la autoridad, y lo acaba de decir la ministra, con bienes de dudosa procedencia, quiere decir que a vos te agarran con el celular en la calle, te piden los documentos y no tenés la factura de tu teléfono, ¿qué van a decir? Que es dudosa procedencia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que privarte de la libertad mientras dure el proceso porque no pudiste acreditar en esas 24 horas tu dudosa procedencia. Entonces, la flagrancia tiene un problema, necesita mecanismos de información e investigación muy rápidos, que no los tenemos tampoco. Entonces nos obligan, nos traen detenidos con muy poca información, tenemos que ir al juez con muy poca información, y por supuesto un juez de garantías que está puesto ahí para velar precisamente por la garantía constitucional de los ciudadanos, le dice, mire, a ver, no tengo elementos para sostener con privación de libertad mientras dure una investigación, porque no sé si al final va a ser culpable o no, y cómo le voy a privar de libertad al tipo si no tengo información. Entonces, este es el razonamiento de la flagrancia, pero volvemos a lo mismo. El problema es social, y el problema es que aquellos grupos que se sienten amenazados, lo único que quieren ver es al grupo amenazante en cana. Por eso sienten que tienen el hotel vacío. Porque dicen, che, vengan que acá hay lugar. En vez de resolver el conflicto que tiene que ver con la inseguridad alimentaria, con el hambre, con los dolores que se tiene por la pérdida del trabajo, chicos que han tenido que ser cambiados de escuela, no pueden pagar el transporte, una crisis social fenomenal, lo más fácil es venir a ofrecerle alojamiento en la cana. Esto no es así, no funciona así. O la prevención, simplemente con eso, prevención. Pero por supuesto. Bien, procurador, gracias por atendernos, seguimos atentos a esta situación y lo volvemos a convocar en cualquier momento. Gracias por atendernos. Un gusto. Muchas gracias. El doctor Luis Martínez, procurador de la provincia.